alumnos, vamos a comenzar con la parte, ¿no?, de patología de vías biliares, ¿ya? Después vemos patología de hígado. He tratado de tomar vesícula biliar primero porque es la parte más sencilla, ¿no? Luego ya vemos patología de hígado. En patología de hígado vamos a tener que evaluar lesiones benignas y malignas, así como también las mismas lesiones producidas por unas enfermedades infecciosas también del hígado. Bueno, vamos a hablar sobre patología de vesícula biliar, pero primero tenemos que hablar un poco sobre radioanatomía de la vesícula biliar. Acuérdense que la vesícula tiene de forma piriforme, es un músculo membranoso que sirve como sistema excretor de la bilis. Se va a alojar por debajo del hígado en el lecho vesicular o en la fosa cística. Va a tener divisiones en fondo, cuerpo y cuello, o infundíbulo, cuello infundíbulo. Esto es muy importante porque a veces cuando tenemos cálculos y están en el cuello infundíbulo tenemos que describirlo, ¿no? Que están propiamente ahí, porque a veces cuando hay cálculos en el fondo o en el cuerpo no da mayor sintomatología, pero los cálculos que se encuentran enclavados en el cuello infundíbulo, esos son los que van a dar más sintomatología como una colestitis, porque son cálculos que se van a quedar ahí, se van a obstruir. Y entonces, al obstruir el conducto del cuello, no va a dejar pasar adecuadamente la bilis, entonces va a hacer que la vesícula se vaya agrandando, se vaya dilatando, porque no deja pasar la bilis y consecuentemente va a producir un compromiso inflamatorio de la vesícula con engrosamiento de las paredes, ¿no? Y toda la clínica que te va a dar un problema vesicular inflamatorio. Luego, por donde drena la bilis, continúa por el cístico. El cístico es el conducto de la vesícula por donde va a drenar la bilis. Se va a unir al hepático común y luego va a llegar al colédoco. En la ecografía de vesícula lo vamos a ver como una imagen de aspecto piriforme. Fondo, cuerpo. ¿Ven el puntero, verdad? ¿O no? Ya. Fondo, cuerpo y el infundíbulo, que es la parte más angosta. Por eso es que aquí se quedan ahí obstruidos, ¿no? Se quedan atascados, por así decirlo, los cálculos, la litiasis, y hace que no pase adecuadamente la bilis. El corte que se va a hacer para evaluar la vesícula va a ser así. El transductor se va a colocar de esta manera, tanto así en forma vertical o también en forma horizontal a nivel subcostal. Pero en este lado es donde se va a hacer los cortes para ubicar la vesícula en un estudio de ultrasonido, ¿ya? Acuérdense que va a ser sonolucente, o sea, anecogénica. Va a ser una imagen de aspecto piriforme, anecogénica por líquido, no la bilis se va a ver negro, líquido, ¿ya? Así tiene que verse la vesícula. Ahí está, mire, fondo, cuerpo y el infundíbulo. Aquí está el conducto cístico, el conducto cístico. Más o menos la medida de la vesícula, en tu promedio entre 70, 80, ¿no? Por encima hasta ese diámetro longitudinal debe llegar. Ya por encima de 90 estamos hablando de un hidrocolecisto. Ese es el diámetro longitudinal, que es este. Y el diámetro transversal debe máximo ser hasta 35 milímetros. Por encima de eso estamos hablando también de un incremento de su diámetro anteroposterior, que también puede traducirse como un hidrocolecisto. La pared de la vesícula, al paciente, ¿cómo se hace un estudio vesicular? ¿Cómo al paciente le preparas para una ecografía de vesícula y vías biliares? Al paciente primero tiene que estar en ayunas. ¿Por qué? Porque si el paciente ha venido comiendo, entonces la vesícula, acuérdense que es un músculo que recepciona bilis, entonces cuando hay la ingesta de comidas, entonces tiene que producirse bilis para que degrade los alimentos. Entonces la vesícula se va a contraer para eliminar la bilis. Entonces, al contraerse, o sea, después de los alimentos, vamos a encontrar a la vesícula la vesícula contraída.
Entonces, después de ingerir alimentos no es el estudio ideal para hacer un estudio de vesícula. El paciente tiene que estar en ayunas mínimo un ayunos de 8 horas. Por eso el paciente, cuando se viene a hacer la ecografía abdominal, le decimos, por favor, ayunas estrictas de 8 horas. ¿Ya? ¿Qué pasa si encontramos una vesícula contraída? Una vesícula contraída no se puede evaluar las paredes, porque al estar contraídas las paredes se van a ver un poco más gruesas. El grosor normal de la pared de la vesícula debe ser hasta 3 milímetros. Por encima de este grosor de 3 milímetros, esa es la pared de la vesícula. Por encima de este grosor de 3 milímetros estamos hablando de un proceso inflamatorio vesicular, ¿ya? Aquí ha medido y está en 1,6, está normal. Como le dije, hasta 3 milímetros debe considerarse un diámetro normal de la pared de la vesícula, ¿ya? A pesar que esta vesícula está contraída, la pared todavía se sigue viendo delgada, ¿no? Pero como les digo, ¿no? Una vesícula contraída no es lo ideal para hacer el estudio, especialmente si ya después ha comido, porque supuestamente nosotros queremos evaluar cálculos y al estar la vesícula contraída va a estar pequeñita y no va a permitir ver la luz que hay, no va a permitir ver qué es lo que hay en la luz de la vesícula, ¿ya? En cuanto a patología de vías biliares, vamos a tener los signos radiológicos de la patología de la vesícula biliar. Tenemos procesos congénitos, tenemos la litiasis, los procesos inflamatorios, los tumores, ya sean los pólipos o los carcinomas, ¿no? La patología maligna de vesícula biliar no es tan frecuente. Lo que sí es frecuente es encontrar los pólipos y es muy importante aprender a diferenciarlo de la litiasis única. A veces hay litiasis que se confunden con pólipos y a veces también médicos, radiólogos o médicos que se encargan de hacer las ecografías, no le hacen las maniobras adecuadas para diferenciar un pólipo de una litiasis, ¿ya? Entonces hay que aprender a diferenciar un pólipo de una litiasis. En cuanto a las malformaciones congénitas, puede existir una agenesia. Agenesia es que no se ha formado la vesícula biliar, ya no se va a visualizar la imagen vesicular. Más bien, en su reemplazo puede haber una banda hiperrefringente, una banda blanca hiperrefringente a nivel del lecho vesicular, pero no vemos la imagen de aspecto piriforme. Hipoplasia quiere decir que el volumen o está disminuido, vamos a encontrar una vesícula pequeña de lo habitual, pero sin embargo el aspecto está ahí, ¿no? Tienen aspecto de perita, pero es una perita pequeña, por así decirlo, ¿no? Es una hipoplasia vesicular. Vamos a encontrar vesícula biliar doble y en este caso vamos a visualizar dos imágenes de aspecto piriforme en el lecho vesicular. También una vesícula biliar tabicada que puede estar presencia de uno o varios tabiques, pero generalmente esto es lo habitual. Las vesículas biliares tabicadas es el hallazgo más frecuente dentro de las malformaciones congénitas. Es lo que más frecuente encontramos nosotros en un estudio de vesícula dentro de las malformaciones congénitas, la vesícula biliar tabicada. Una vez yo en toda mi práctica he encontrado una vesícula biliar doble, ¿ya? Agenesia de la vesícula. Generalmente esto se asocia cuando hay la agenesia generalmente se asocia cuando viene también con el problema con el niño cuando recién nacidos, ¿no? A los pocos días se comienza a poner histérico, no saben la causa y cuando se hace una ecografía encontramos agenesia de vías biliares, ¿no? Agenesia de vías biliares, entonces acá el niño tiene que hacerle básicamente y el niño con agenesia de vías biliares va a desarrollar problemas hepáticos, ¿no? Una cirrosis de edad temprana, neonatal, ¿no? Por así decirlo, porque no va a drenar la bilis adecuadamente. Entonces, en estos casos, estos niños, lo que se hace es hacer derivaciones, ¿no? Bilios, biliares, pero y también a veces, hacer muchos casos cuando ya va a avanzar la cronicidad, hacer un trasplante, ¿no? Hepático. Eso sí, eso generalmente se asocia a esos, ¿no? A las agencias también de vías biliares. Hipoplasia, a veces se confunde con las vesículas esclerotróficas. Es un poco raro, es un poco difícil distinguir una vesícula hipoplásica con una vesícula esclerotrófica. La vesícula esclerotrófica también es una vesícula pequeña, de paredes más blanquitas. Esto es consecuencia a veces de procesos de una colestitis crónica. Una vesícula esclerotrófica que también va a ser pequeñita.
Ya, la diferencia es que en la vesícula esclerotrófica las paredes van a ser más gruesitas y van a ser más blanquitas, más ecorefringentes. En cambio, la hipoplasia es una vesícula pequeñita con todas las características habituales. Como les dije, ¿cómo van a ver ustedes una litiasis vesicular? Como les dije hace tiempo, cuando estudiamos las clases de ultrasonido, ¿no? Las ecogenicidades, las litiasis, las imágenes cálcicas, lo vamos a ver como unas imágenes hiperrefringente con sombra acústica posterior. ¿Por qué la sombra acústica? Porque no deja pasar el sonido adecuadamente, ¿no? Por la densidad del calcio. Entonces va a producirse una sombra acústica posterior. Esta litiasis en la vesícula pueden ser única o puede ser varias o múltiples. Tanto así que a veces hay litiasis múltiples que llegan a ocupar toda la luz de la vesícula, ocupar toda la luz de la vesícula. Además, también las litiasis se van a mover al cambio de posición. Esto es importante porque nos va a permitir diferenciar del pólipo vesicular. Como les dije, puede ocupar toda la luz de la vesícula. Los cálculos pueden tener diferentes formas y también tamaños. Mire, esto es un ultrasonido donde estamos viendo acá una imagen ecorefringente que da sombra posterior. Miren, la sombra posterior. Una imagen ecorefringente en la luz vesicular que da sombra posterior. ¿Ya? Cuando nosotros encontremos un cálculo en la vesícula, hay que ver si ese cálculo está produciendo alguna patología inflamatoria, hay que ver si las paredes de la vesícula cómo están, medir las paredes de la vesícula, el diámetro longitudinal y anteroposterior. Es importante porque a veces encontramos pacientes que tienen sintomatología, que vienen a la emergencia con dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Pero cuando nosotros le examinamos, si bien es cierto, tiene la vesícula con su cálculo, no le encontramos cambios inflamatorios. Entonces, si no hay inflamación en la vesícula y es un cálculo que está ahí, así como en este caso en la imagen, que no le está dando problemas inflamatorios, hay que buscar otra causa que le esté ocasionando ese dolor en hipocondrio derecho, ¿ya? Porque si nosotros vemos un cálculo único, varios, que no está ocasionando inflamación en las paredes, o al menos no hay otro cálculo que esté obstruyendo aquí el conducto cístico o también el cuello de la vesícula, está libre todo esto, entonces hay que otra causa que le esté originando la inflamación o el dolor, perdón, a la paciente, ¿no? Porque a veces un cálculo único que esté en esa posición como en la imagen y encima las paredes están delgadas, no es lo que te da la sintomatología, ¿ya? Cuando son cálculos pequeños, menores de 5, es más fácil que pase hacia el cístico y del cístico pase al colédoco y de colédoco ahí origine todo, la obstrucción, se dilata el colédoco, ictericia, todo eso, incluso puede dar pancreatitis, porque acuérdense que hay cálculos que pasan al colédoco, luego se va al colédoco peripancreático, ¿no? Y ahí, justo ahí produce obstrucción y el Wilson no drena adecuadamente, ¿no? El pasaje el conducto Wilson es del páncreas. Entonces va a haber obstrucción del Wilson, entonces va a haber inflamación del páncreas y ahí origina lo que es la pancreatitis. ¿Ya? Entonces, los cálculos pequeños son más peligrosos. Encontrar un cálculo grande, mayor de 10, mayor de 15 o 20, 30 milímetros, casi 3 centímetros, eso a veces es mejor encontrarlo porque no va a pasar, no va a causar obstrucción, se va a quedar ahí dentro de la vesícula. Los que causan obstrucción generalmente son los cálculos más pequeños porque esos cálculos pequeños comienzan a migrar por el cístico, luego luego el colédoco puede ir al colédoco distal, peripancreático, y ahí producir toda la sintomatología de pancreatitis. Miren, por ejemplo, acá tenemos una ecografía. ¿Por qué les paso más imágenes de ultrasonido? Porque la ecografía y el ultrasonido es el estudio para muchos, y verdad, en la literatura se van a encontrar para evaluar vesícula biliar, para ver vías biliares. Es el estudio ideal para evaluar vías biliares. Incluso para mí es mucho mejor si tengo un equipo adecuado y el médico radiólogo es experto evaluando vías biliares, es suficiente un estudio de ultrasonido
a una colangioresonancia, ¿no? En algunos casos. ¿Por qué? Porque a veces el ultrasonido te permite ver eso, vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas y la vesícula biliar, ¿ya? Ahí tenemos una imagen, miren, de aspecto piriforme, tiene su lumen, es anecogénico porque tiene la bilis, pero además, miren, vemos varias imágenes ecorefringentes, varias imágenes ecorefringentes, que todo este manchón, por así decirlo, todo este conglomerado de imágenes ecorefringentes dan una gran sombra acústica posterior. Todo este conglomerado de imágenes ecorefringentes da una gran sombra acústica posterior. Entonces, acá hay varios cálculos que se han conglomerado y todo forma como si fuera un cálculo grande que da una sombra posterior, ¿ya? Eso hay que aprender a distinguir. Entonces, acá sería una litiasis múltiple vesicular. En la pared, si lo medimos, aquí no pasa de 3 milímetros. Una pared delgada, solamente lo da hallazgos, es como una litiasis múltiple vesicular. Estas litiasis miden menos de 5 milímetros, 3 milímetros. En este caso, estas litiasis sí hay que tener cuidado. Estas litiasis que son pequeñitas, que son menores de 5, menores de 3 milímetros, estas sí corren el riesgo de pasar por el conducto cístico, luego colédoco y migrar hacia el conducto peripancreático, al colédoco peripancreático y producir pancreatitis, ¿ya? Esto sí puede migrar. Luego acá tenemos, les voy a hablar un poquito del colédoco y la porta, porque acá tenemos la vesícula como referencia. Cuando ustedes vean la vesícula, debajo de la vesícula, por el cuello, van a encontrar dos imágenes tubulares anecogénicas, una de menor diámetro que la otra. La que está más anterior es el colédoco, que normalmente debe medir hasta 6 milímetros, 6 milímetros. Por encima de 6 milímetros estamos hablando ya de una ectasia o una dilatación del colédoco, ¿ya? ¿Y qué te traduce una dilatación del coledo? Que hay algo que también está obstruyendo y no deja pasar adecuadamente la bilis por el colédoco, ¿ya? Entonces tenemos la obligación en ese caso de buscar algo que esté obstruyendo, ya sea cálculos, neoplasias, ¿no? Algo que esté obstruyendo el pasaje de la bilis. Luego, por debajo de esta imagen tubular, ¿no? Está otra imagen tubular de calibre más amplio, un diámetro más amplio. Esto es la porta. La porta, la vena porta, que es la responsable de llevar la mayor irrigación del hígado, no es la arteria hepática. Tenemos la vena porta, que es la mayor responsable de llevar la aportación vascular al hígado, en un 75% aproximadamente, mientras que la arteria hepática un 25%, algo así aproximadamente. O sea que la porta es importante también verla cuando hacemos un estudio de vías biliares, ¿ya? La porta, como les dije, debe ser máximo hasta 13 milímetros. Por encima de 13 milímetros hay que sospechar de hipertensión portal. Y la hipertensión portal, ¿cuándo vamos a encontrar? ¿Qué caso vamos a encontrar, alumnos, hipertensión portal? Alumnos, ¿en qué caso vamos a encontrar hipertensión portal? Así es, muy bien, en cirrosis hepática, ¿no? Va a haber una hipertensión portal en cirrosis hepática, ¿ya? Entonces, por eso también es importante medir la porta, máximo el calibre debe ser de 13 milímetros. El calibre de la porta debe ser hasta 13 milímetros, ¿ya? ¿Y del colédoco cuánto? ¿Hasta cuánto debemos encontrar? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto, chicos? ¿Mm? ¿No quieren hablar? ¿Hasta tres? El colédoco, y le dije hace un ratito, hasta 6 milímetros, ¿ya? Por encima de 6 milímetros estamos hablando de una dilatación del colédoco. El colédoco, cuando se retira la vesícula, el colédoco se incrementa, o sea, se dilata un poco más, pero esta dilatación normal en post-colecistectomizados debe ser hasta 9 milímetros, ¿ya? En pacientes post-colecistectomizados,
el colédoco debe ser hasta 9 a 10 milímetros, algunos lo ponen ya. Por encima de eso ya hablamos de dilatación del colédoco en pacientes post-colecitomizada, ¿ya? Entonces, acuérdense, en pacientes normales que no se retiró la vesícula, hasta 6 milímetros. En pacientes que se le retiró la vesícula por una colecitomía, por un accidente de litiasis se le retiró la vesícula, el colédoco se espera encontrar hasta 9 a 10 milímetros. Por encima de esa medida, ya estamos hablando de dilatación en colédoco post-colecitomizado. ¿Cómo vamos a encontrar en un paciente los hallazgos en una colestitis aguda, o sea, una inflamación de la vesícula? Primero va a estar aumentado de volumen, ya no va a estar piriforme, va a estar más redondita, la pared va a estar engrosada, va a haber, a veces la inflamación tanto aumenta, tanto se dilata la vesícula que podemos encontrar microperforaciones, va a haber, ya no va a ser anecogénico, sino vamos a encontrar ecos en su interior o litiasis, ¿no? Tanto así que cuando progresa ya mucho la inflamación, va a dar alteraciones perivesiculares a nivel, o sea, a nivel hepático, como abscesos perivesiculares, también inflamación de la grasa mesentérica, ¿no? Esos son ya cuando se complica y no se trata a tiempo, ¿no? Miren, acá tenemos un caso de colicitis aguda. ¿Ven? Esta es la pared. Vemos, mire, esta es la pared. Todo esto es la pared. Es una pared engrosada. Vemos con la imagen de triple contorno, ¿no? Una pared engrosada. Y aquí vemos las múltiples imágenes ecorefringentes que dan sombra posterior. ¿Dónde está? Dan sombra posterior. Acá son múltiples pequeñas litiasis que se encuentran en la porción, ¿no? Del fondo cuerpo, en la porción del cuello, en la porción de declive, ¿no? De la vesícula y da sombra. Esa sería una litiasis vesicular múltiple. Estas litiasis pequeñitas son las más riesgosas para pasar por el conducto cístico, luego al colédoco. Miren la vesícula, entonces eso sería ¿qué sería? ¿Una litiasis vesicular solamente o sería una colitis aguda calculosa? ¿Qué sería, alumnos? Ajá, una colitis aguda calculosa porque ya vemos cambios inflamatorios. Vemos cambios inflamatorios. Miren, este es otro caso también de colicitis aguda. Miren cómo están las paredes engrosadas y ya cuando progresa mucho la inflamación se van a formar aquí como miren. Miren, esta es la pared y acá vemos una alteración en la pared, como si fuera un huequito, una solución de continuidad de la pared. Es porque esta pared se ha perforado. Es tanta la inflamación que se perfora y miren, alrededor vemos el hígado que debe estar así normal, lo vemos hipoecogénico a este nivel. Eso indica que hay un acceso perihepático, hay un compromiso, o sea, seguro que ha habido primero un compromiso inflamatorio del hígado alrededor y luego ya se formó el acceso, ¿no? Los pequeños microaccesos perivesiculares, ¿no? Por una rotura de la pared vesicular, una micro rotura ¿no? De la pared vesicular, ¿ya? Miren cómo está edematizada la pared. Cuando ustedes encuentran ecorefringencias en la vesícula, no todo es litiasis, también puede tratarse de pus, de contenido denso por pus, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando alrededor de la vesícula hay más hiporefringencias porque está inflamada la grasa mesentérica, ¿ya? La grasa mesentérica. Miren, estas también podemos encontrar alteraciones de la forma de la vesícula y de la pared. Miren esta pared, que tiene una pared como doble contorno, y la forma de la vesícula no es piriforme, es medio ovalada, ¿no? Y también hay ecos en su interior finos. Mire, esa es una alteración, ¿no? De las vesiculares. Vemos aquí la vesícula. A ver, y vemos aquí líquido por fuera de la vesícula. Líquido. Ese líquido es por la inflamación y ese líquido se puede ya convertir en un acceso perivesicular, ¿ya? La inflamación luego se infecta y se forma el acceso perivesicular. También, mire, va a haber ya también se va a perforar esta pared
incluso puede haber aire, ¿no? En pacientes diabéticos generalmente hacen lo que es la colecistitis enfisematosa, donde vamos a ver aire en la pared vesicular, también vamos a ver ruptura, ¿no? Este aire da también una sombra, pero no tan definida. La colecitis crónica es un paciente que ha presentado, ya tiene tiempo sus cálculos, ha tenido cólicos a repetición y ya, bueno, siempre lo tiene y ya se hace cambios crónicos en la vesícula, ¿no? Es como la cicatriz que queda por las mismas constantes inflamaciones. ¿Y qué va a haber? Una vesícula pequeña, está un poco deforme, ¿no? Va a aumentar el espesor de la pared en forma irregular. ¿Ya? La pared va a perder su definición de tres capas, no se va a ver como si fuera todo ecogénica la pared, ¿ya? Entonces, es una vesícula pequeña que nos puede hacer confundir con una hipoplasia vesicular, pero la diferencia es que la pared, ¿no? La pared va a ser una pared que está aumentada de espesor en forma irregular, ¿ya? Mire, aquí está la colecitis crónica, miren, esa es la colecitis crónica. Vemos las paredes correfringentes, ¿ya? Acá hay un cálculo que da una sombra posterior. Todo esto es el cálculo. Todo es el cálculo que da la sombra posterior. Debe haber uno y dos, acá hay otro cálculo, ¿no? Da una sombra posterior. Mire, las paredes de la vesícula son las paredes engrosadas, blancas, o sea, hiperecogénicas, blancas. Ya no tiene el aspecto como si fuera doble contorno, triple contorno, no, ya no, es toda una pared blanca. Es consecuencia de la colitis crónica. ¿Y esto qué vendría a ser, jóvenes? A ver, ¿esto qué vendría a ser? Si acá vemos una estructura, dos estructuras tubulares, esta y esta. La que está por encima, ¿qué vendría a ser? Está por encima, ¿qué vendría a ser? ¿Mm? Chicos, cuando vemos dos estructuras tubulares adyacente al infundíbulo, o sea, adyacente a la parte final de la vesícula, dos estructuras tubulares anecogénicas, ¿qué vendría a ser una de ellas, la mayor diámetro? ¿Qué vendría a ser? A ver, ¿qué vendría a ser? El mayor diámetro. ¿El colédoco? La mayor diámetro tendría que ser la porta, la que está más posterior. Y la de acá vendría a ser el colédoco y porta, ¿ya? Le dan, a veces algunos le dicen que está como imagen en doble cañón de escopeta, porque son dos imágenes tubulares que van juntas, ¿ya? Que van juntas. Aquí apenas se visualiza, vamos a ver más adelante una imagen donde vemos mejor. La vesícula, acuérdense, la colitis crónica es una vesícula pequeña, pequeña. Entre los tumores benignos, tenemos los pólipos. Los pólipos son tumores benignos que van a crecer, van a estar adheridas a la piel y van a tener un crecimiento hacia la luz. Hay pólipos que tienen una base ancha, como los pólipos sesiles, o unos pólipos con la base, más delgada, como los pólipos pediculados, ¿ya? Entonces, estos tienen que, cuando nosotros vemos esto, tenemos que, algunos pólipos se llegan a calcificar, se calcifican, entonces se ven más ecogénicos que como si fueran los pólipos, como si fueran los cálculos. Entonces, algunos le ponen cálculo, ¿no? Pero la diferencia entre los pólipos y los cálculos es que cuando tú movilizas al paciente, el pólipo no se moviliza porque está adherido a la pared, está adherido. En cambio, el cálculo se va a movilizar, que estaba acá, se va a ir hacia abajo, así que otra posición va a adoptar cuando lo movilizas. Además, usted a poner el Doppler Color va a tener captación de flujo porque está vascularizado el pólipo. Otra cosa es que también no da sombra posterior, no va a dar sombra posterior el pólipo, ¿ya? No va a dar sombra posterior el pólipo. Esos son también estas son también las diferencias cuando usted les permite diferenciar, perdón, un pólipo de una litiasis, ¿ya? Moviliza, si se moviliza es una litiasis, si no se moviliza es un pólipo. Y si usted le ve en la sombra es litiasis, si no ve en la sombra es pólipo, ¿ya?
y también tiene vascularización. Y además los pólipos son un poquito más hipoecogénicos, ¿no? Los que no están calcificados son más hipoecogénicos. Hay pólipos que son pequeñísimos, son bien pequeñísimos, que se ven más blanquitos incluso porque se calcifica, y ahí está a veces la dificultad, ¿no? La dificultad, pero como le dije, ya tienen que movilizar al paciente, no dar sombra y todo eso. El carcinoma vesicular. El carcinoma vesicular es una lesión de vesícula que lo vamos a ver como todo cáncer de forma irregular. De forma irregular, los bordes van a ser imprecisos. Algunos están asociados a la presencia de cálculos, ¿no? Refieren que cuando un paciente tiene litiasis puede desarrollar carcinoma vesicular. Invade el parénquima hepático, produce adenopatías regionales y metástasis a distancia. Miren, acá tenemos una vesícula, miren. ¿No? Es un corte transversal, no es un corte longitudinal, es un corte transversal donde vemos en su interior, miren, esta imagen, toda esta imagen, todo esto, y una imagen hipoecogénica, una imagen hipoecogénica irregular que crece hacia el lumen. Miren, todo esto es. Esto es lo que apenas deja pasar de la bilis, pero todo esto es, miren, todo esto. La pared está engrosada. Cuando ustedes vean un engrosamiento también irregular de la pared, y vean que también hacia adentro está creciendo un componente sólido y es irregular, pensar en un carcinoma vesicular. Mire, un carcinoma vesicular. Aquí prácticamente ya no se visualiza la vesícula, pero como nosotros por anatomía deducimos que acá está el lecho vesicular y en vez de la vesícula toda negrita, toda necogénica, toda piriforme, vemos así una masa heterogénea, ¿no? Justo en el lecho vesicular es porque ya es un carcinoma vesicular avanzado, porque prácticamente ya ocupó casi toda la luz de la vesícula y la está deformando, entonces en vez de eso se ve una masa, ¿no? Una masa que puede y entonces invade el parénquima hepático. A ver, en cuanto a las vías biliares, las vías biliares es un sistema tubular que conduce la bilis producida en el parénquima hepático. ¿Hasta dónde? Hasta la segunda porción del marco duodenal. ¿Cómo se llama esa porción del marco duodenal donde se emboca la bilis, el colédoco común? ¿Cómo se llama? ¿Mm? ¿Cómo se llama? No, la ampolla de váter. La ampolla de váter. La ampolla de váter, ¿ya? Entonces, la ampolla de váter es una estructura que es una como especie de orificio que se encuentra en la segunda porción del duodeno, ¿ya? Tenemos los conductos intrahepáticos y los conductos extrahepáticos, ¿no? Los conductos intrahepáticos, como su nombre lo dice, están localizados en el parénquima hepático, formando lo que es la tríada portal. Generalmente son de poca visualización. Tiene que el traductor tener una mejor, unos mejores milihertz para poder visualizarlos, ¿ya? Generalmente miden hasta 1.5 milímetros, 1.5. Y mientras que los conductos extrahepáticos se originan en el hilo hepático a través de los conductos derecho e izquierdo y formando el hepático común. Luego se une al cístico y forma el colédoco. ¿Cómo nosotros podemos evaluar las vías biliares? Existen varios métodos, uno de ellos es la ecografía, luego también tenemos la colangiografía endovenosa, la colangiografía intraoperatoria, la colangiografía transparieto hepática, la colangiografía postoperatoria o la pancreatocoleografía retroendoscópica. Aquí está. Ese es el colédoco, miren. ¿Se acuerda que le dije que tenían que ver como una imagen tubular anecogénica? Este es el colédoco. Y esa es la porción intrapancreática del colédoco. Por eso es que a veces la litiasis pasan por acá y se queda a veces acá y obstruye también cuando la salida del Wilson lo obstruye. Entonces ahí se produce toda la cascada, ¿no?, de inflamación del páncreas. ¿Alguna pregunta hasta acá, alumnos?
Ninguna, doctora. Ya, vamos a ver, ok, terminamos. Luego voy a seguir compartir pantalla. Ah, no, es un metro. Porque me he adelantado ese de acá. Acuérdense que antes de la imagen tenía que haber mostrado esto, ¿no? Las porciones del colédoco. Tenemos una porción supraduodenal, la retroduodenal, la intrapancreática, la intersticial. Ya son las porciones del colédoco. Supraduodenal que está por encima del, ¿no? De la segunda porción duodeno, la retroduodenal que se va por detrás. Luego viene la intrapancreática. A veces la intrapancreática, muchas veces por ecografía, no logramos visualizar. Es porque a veces, acuérdense que cerca al páncreas está el duodeno, ¿no? El duodeno. Entonces, el duodeno que contiene y qué nos permite, y qué eso que contiene, qué impide la visualización, contiene aire. A veces contiene aire y esa interferencia gaseosa que hace el duodeno no permite ver adecuadamente a veces la porción del colédoco intrapancreática, ¿no? Y muchas veces recurrimos para hacerle una colangioresonancia cuando no tenemos claro la visualización de la porción no distal del colédoco. Porque a veces podemos nosotros visualizar, ay, que se me lentece esta máquina, no quiere avanzar. Ay. Ahí está. Nosotros a veces en la ecografía nosotros visualizamos muy bien, podemos visualizar muy bien esto, cuando no hay mucho gas. Pero cuando hay gas, justamente cuando está acá el coledo que está pasando, todo esto, el gas ocasiona interferencia y no deja ver esta porción distal del coledo. A veces vemos la primera porción, las porciones proximales, y las distales ya se nos hace más difícil, ¿no? Y justo en las distales es donde encontramos los cálculos. Entonces, para esos casos, recurrimos, ¿no? A la colangio resonancia, ¿no? La colangioresonancia, donde vamos a ver los cálculos hipointensos, nos va a permitir visualizar las vías biliares intra y extrahepáticas. ¿Por qué? Porque la colangioresonancia, en las secuencias vamos a ver al T1, el T2, perdón, líquido hiperintenso. Entonces el colédoco, como está lleno de bilis, lo vamos a ver hiperintenso y dentro de su luz otras imágenes hipointensas que traducen a los cálculos, ¿no? Así es como vamos a visualizar los cálculos en una resonancia, hipointensos, mientras que la bilis va a ser, se acuerda la secuencia en T2, como el líquido se va a ver hiperintenso. ¿Ya? Entonces también nos va a permitir evaluar el calibre del coledo, que hasta cuánto le dije que tenía que ser. Hasta 6 milímetros. Hasta 6 milímetros, claro. Y de la porta, Hasta 10. de la porta, ¿no? Acuérdense. De la porta. 20, de la porta. De la porta, chicos. De la porta, por favor. A ver, acuérdense. A ver, porta. ¿Porta cuánto? ¿De 16? 13 milímetros. Hasta la porta podemos encontrar hasta 13 milímetros. 13 milímetros la porta. ¿Ya? 13 milímetros. No olvidarse, chicos, 13 milímetros. ¿Ya? Por encima de eso estamos hablando de hipertensión portal. Por encima del colédoco de 6 milímetros estamos hablando de dilatación del colédoco, ¿ya? Hay que averiguar, miren cómo el colédoco está relacionado con el páncreas y por eso cuando hay una tumoración en la cabeza del páncreas hace que el colédoco se dilate. Miren cómo está relacionado el colédoco con el páncreas, ¿ven? ¿Ya? Colédoco, miren cómo se relaciona con el páncreas. Por eso es cuando hay una neoplasia que ese páncreas hay ictericia, ¿no? Porque esa neoplasia va
obstruir la salida de la bilis a través del colédoco, ¿ya? Entonces, es importante que tengan en cuenta esos reparos anatómicos porque de ahí va a presentarse la clínica. El conducto Wilson no lo vemos por acá, no se ve en esta imagen, pero el conducto Wilson debe medir hasta 2, hasta 1, de 1.5 a 2 máximo, hasta 1.5. Por encima de esa medida ya estamos hablando de un conducto de Wilson dilatado, ¿no? Por un proceso inflamatorio vesicular. No sé por qué está lento. Esto no le veo, que se retrase esto de acá. Ya. ¿Cuáles son las técnicas de imagen para evaluar las vías biliares? Tenemos la ecografía. Para mí es lo ideal, de verdad. Yo cuando yo tengo un ecógrafo de alta resolución, ¿no? Y para mí la ecografía basta y sobra para las vías biliares, de verdad. La tomografía también, pero entre la tomografía y la ecografía, para mí, la ecografía. Porque la tomografía, ¿por qué? Porque las vías biliares contienen líquido y son anecogénicos y se ven con mayor claridad las vías biliares. En cambio, la tomografía, si bien tenemos densidad de agua, pero a veces esa densidad de agua es hipointensa y a veces no nos permite ver muy bien los cálculos, ¿ya? En cambio, la ecografía es anecogénico negro y los cálculos son blancos, entonces hay mayor contraste de imágenes, ¿no? Entonces nos permite visualizar con mayor definición. La resonancia también, en caso que no encontremos la causa en la ecografía, ¿no? Que está produciendo la obstrucción, una colangioresonancia. La gammagrafía y la radiografía, como les dije, la colangiografía Trasker o transparente hepática, ¿no? Que son estudios que se realizan mediante radiología intervencionista. Mediante radiología intervencionista. Gracias, chicos. ¿Qué pasó con esta cosa, chicos? ¿Ya? Entonces, mire, eso es, ustedes, ¿qué tipo de estudio sería ese? A ver, si alguien no importa si se equivoca. A ver, ¿qué tipo de estudio sería eso? Radiografía. ¿Ah? Radiografía. Ya. Ajá, es una radiografía, pero en sí, ¿cómo se llama? Si está dibujando las vías biliares, Con contraste. claro, es con contraste, muy bien. Eso con contraste, pero ¿cómo se llamaría ese estudio radiográfico con contraste que dibuja las vías biliares? Así es, colangiografía. Colangiografía, muy bien, colangiografía. Colangio, porque viene de vías biliares, y grafía dibuja las vías biliares, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la anatomía de las vías biliares. Ay, chal, perrito. No. Ahí tenemos silencio. Tengo mi loro. ¿Ya? Tenemos aquí conductos hepáticos, ya los conductos hepáticos, las vías biliares intrahepáticas, los vías biliares intrahepáticas porque están ya dentro del hígado, el hepático derecho, el hepático izquierdo, ¿ya? Forman el hepático común, luego viene el cístico y forman todo el colédoco, ¿ya? Acuérdense, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, ¿ya? Luego viene el cístico y junto con el cístico ya forman todo el colédoco. Cuando nosotros queremos hacer un estudio de una colangiografía, generalmente lo piden los pacientes, lo piden los médicos, cuando es un paciente que ha sido colecectomizado y le han dejado un DREN. Le han dejado un DREN porque encontraron quizás entre el datos operatorios que había un poco no sé, encontraron una vesícula muy inflamada, ¿no? Con líquido alrededor, entonces por si acaso le dejan el DREN, ¿ya? Entonces, después, a cabo de tiempo, el médico nos pide que le hagamos una colangiografía Transker, así se llama, una colangiografía Transker, porque quieren ver si ya le pueden retirar el drain, ¿no? Entonces, si encontramos una colon que pasa adecuadamente, ¿no? El contraste por el colédoco, entonces está permeable el colédoco, entonces le pueden retirar ya el drain, ¿ya? Entonces, por aquí debe estar en la parte final del colédoco, ¿qué debería estar? ¿Dónde desemboca?
¿Dónde se emboca? Así es, en la ampolla de váter, ¿ya? En la ampolla de váter, ¿ya? La ampolla de váter. Acá está, miren, este es el tubito. Pues nosotros, esta es la sonda que va hacia el lecho vesicular generalmente. Entonces, por aquí hacemos el estudio contrastado. El estudio de contraste se debe utilizar un contraste de bario o contraste hidrosoluble. Hidrosoluble. Así es, lo que tiene que utilizarse un contraste hidrosoluble. Acuérdense que no puede ser bario, ya, entonces tiene que ser hidrosoluble. Que nosotros inyectamos, captamos la imagen y lo malo del contraste hidrosoluble es que no dura mucho tiempo, o sea, al toque se reabsorbe. Y por eso tenemos que hacer, generalmente cuando empleamos contraste hidrosoluble, tenemos que hacer los estudios rápidos. Ya, por eso en el Hospital Coyique no tenemos el fluoroscopio. Por eso para hacer los estudios especiales, lo ideal es tener fluoroscopio. El fluoroscopio es como un equipo de rayos X, pero que lo está tomando como si fuera una cámara. Una cámara, vas haciendo el estudio y vas examinando, explorando, como si fuera un video, todo el cuerpo, o sea, la parte que tú estás haciendo el estudio contrastado, ¿no? Y como no tenemos ahí en el Coyique, no tenemos un fluoroscopio, lo hacemos al acecho. O sea, el acecho es que tú le inyectas el contraste en la vía biliar, calculas más o menos que ya esté, le decimos a la señora, a la tecnóloga, ya, por favor, tome ahí, la toma ahí. Nosotros deduciendo que ya debe estar pinándose todas las biliares, deducimos, no por el tiempo. Pero no, lo ideal es ver, o sea, dinámicamente, cómo va ingresando el contraste, si por el trayecto son una estrechez, cómo va ingresando las biliares intrahepáticas, ¿no? Todo eso, pero como nosotros no podemos, no tenemos ese equipo, lo hacemos al acecho, deduciendo más o menos por el tiempo, ¿no? Le decimos al tecnólogo ya, inyectamos el contraste y le decimos ya a la cuenta de 3, dispara y le capta en ese preciso momento, ¿no? Y tenemos que hacer varias tomas para que no se nos pierda lo que queremos ver. Y en cambio, en un fluoroscopio, tú vas observando cómo va ingresando y si encuentras algo patológico, disparas y tú misma le haces la toma. Disparas donde creas tú que captar la imagen, ¿no? Bueno, teníamos en el que teníamos hace como 10 años, teníamos uno, pero se malogró, ¿no? Entonces ahorita hacemos todo al acecho. Son procedimientos de radiología intervencionista que tiene que hacer con fluoroscopio, tiene que ser con fluoroscopio, pero ante la falta de eso, no queda otra que hacerlo así, hacerlo al acecho, como dice. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre este procedimiento? ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre este procedimiento? ¿Mm? ¿No quieren una pregunta? Claro, buena pregunta. El fluoroscopio es un equipo que emite mucha radiación, porque es una radiación continua. Todo el tiempo estás así examinando y todo el tiempo que estás apretando el botón, por así decirlo, para examinar, estás emitiendo radiación, todo el tiempo. Por eso es que muchos radiólogos no quieren ser radiointervencionistas por radiación, ¿no? Pero hay otros que sí, que les apasiona porque tiene un poco, porque es invasiva, ¿no? Hace procedimientos quirúrgicos también, ¿no? Con el fluoroscopio, con radiación intervencionista, pero por cada visualización que estás haciendo como la videocámara está emitiendo radiación, está emitiendo radiación. Por eso a los radiólogos nos dan como ay, ¿cómo se llama este de aquí? Su dosímetro, un dosímetro que es como un solapín, ¿no? Cuadradito, rectangulito, que ahí va midiendo la radiación, ¿no? Y tienes que tenerlo colocado cada vez que haces procedimientos donde tenga que aplicarse radiación, ¿ya? El estudio con contrastado al paciente antes de ingresar, estudio contrastado al paciente, a su cuerpo hay que preguntarle ciertas cosas. Por ejemplo, si es alérgico a los mariscos, porque la sustancia de contraste es una sustancia ayudada. Entonces, hay que preguntarle al paciente si es alérgico a los mariscos. Y si es alérgico a los mariscos, entonces no se puede hacer el estudio contrastado con sustancia hidrosoluble, o sea, con sustancia ayudada. No se realiza. Otra cosa que hay que aplicarle, que preguntarle al paciente si
si tiene problema renal, porque las sustancias con contraste son un poco nefrotóxicas, ¿ya? Nefrotóxicas. ¿Alguna otra pregunta? El equipo de fluoroscopía es un poquito, ¿ustedes han visto el rayos X portátil cuando lo enseñé? Así es más o menos pero es un poquito, es más movible, se mueve a varios direcciones, ¿no? Longitudinal, perdón, en sentido horizontal y en sentido también vertical, ¿no? Otra cosa también es el arco en C. El arco en C también es un equipo de rayos X que nos permite también hacer un estudios estos de intervencionismo, porque va a girar, como es un arquito, va a girar en diferentes ángulos, se va a mover a diferentes ángulos, ¿no? Generalmente son equipos que se emplean para hacer procedimientos intervencionistas, ¿no? Contrastados. Pero como le dije, son equipos que emiten radiación continua. Radiación continua. En estos casos, radiólogos siempre tienen que entrar con su chaleco plomado. Entra con un mandil plomado, entra con un collarín para proteger la tiroides, entra también con unos lentes para proteger el cristalino. ¿Ya? A veces algunos entran también con unos guantes, ¿no? Que te protege también la radiación en la mano. ¿Ya? Eh, Eso y siempre con el dosímetro, ¿no? Para medir la radiación. El dosímetro se va luego, cada cierto mes, nosotros mandamos los dosímetros al IPEN, ¿no? El IPEN hace la contabilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, los radiólogos que se dedican a ecografía, ahí sí no van a emitirse radiación, ¿no? O los que se encargan de hacer lectura de mamos o de tomo, no se va a emitir radiación. No más que todo se emite radiación a aquellos pacientes, aquellos radiólogos, ¿no? Que hacen estos tipos de procedimientos, ¿ya? Bueno, los tecnólogos sí tienen que tener siempre su dosímetro ahí, pues los tecnólogos son los que hacen estos tipos de exámenes, las tomas de rayos X, tanto de tórax, no columna, ellos sí siempre tienen que estar colocándose el dosímetro. Es otro tipo de procedimiento, una pancreato con la angiografía retroendoscópica, es lo mismo, ¿no? Pero acá ingresas ¿no? Por una sonda, ¿no? Por un endoscopio, perdón. Esta es una colangiografía transparieto-hepática. La transparieto-hepática, ingresas a través de un catéter, a través de la pared, ¿no? De la pared abdominal derecha, donde se encuentra, ¿no? La altura del hígado. Transparieto, porque atraviesa la pared, transparieto-hepática. Y vemos acá cómo se ve que el conducto está dilatado, ¿no? Este es un conducto, mire, es un conducto que está dilatado. Mire cómo está dilatado las vías biliares. Más o menos. La colangioresonancia, miren, así lo vemos hiperintenso, y las litiasis lo vamos a ver hipointenso. Por ejemplo, si a un paciente no se le puede hacer una colangiografía de vías biliares por el contraste, que es alérgico, entonces se le hace una colangioresonancia, ¿no? Se le hace una colangioresonancia, entonces también se va a visualizar las vías biliares intrahepáticas y la vesícula. El líquido se ve hiperintenso, mientras que acá los calculitos se ven hipointensos. Otra, miren. Estos son los procedimientos de intervencionismo que le hablé, ¿no? El cateterismo, drenaje biliar. La radiología intervencionista no solamente es diagnóstica, también a veces es terapéutica. Por ejemplo, aquellos pacientes que necesiten hacer un drenaje biliar. Están obstruidas las vías biliares a nivel del colédoco o hay un cáncer de páncreas que ha invadido el colédoco, entonces no pasa adecuadamente la bilis, entonces tiene que hacerse un drenaje biliar. Se le hace un drenaje biliar percutáneo, ¿no? Y se coloca una sondita a través de ese abordaje y con una bolsita afuera para que drene toda la bilis que no pasa por el colédoco. Miren, acá está, miren, el drenaje biliar externo, interno, acá se coloca, acá hay una lesión que está obstruyendo, por ejemplo, el colédoco, entonces se coloca
El catéter por aquí se pasa, entonces por aquí va a drenar toda la bilis, ¿no? Hacia afuera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí nos quedamos, chicos, y después más adelante vamos a ver patología de vías biliares, ¿ya? ¿Ya? Entonces hoy día nos vemos, chicos, a las 3, ¿ya? Impriman sus hojitas, creo que ya tienen sus hojas, ¿no? Ya, impriman sus hojitas, por favor. ¿Ya? Nos vemos a las 3. Nos vemos a las 3, doctora. Ya, Gracias. chao, chao. Jean-Pierre, imprime a mí Nos también. vemos. Nos Nos vemos, vemos. doctora. Chao, cuídense.